Viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo, dice: «Volveré a mi casa de donde salí», y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y viene a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Según San Lucas. Muy buenos días. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que una organización permanezca de pie durante mucho tiempo? Usualmente dicen que el promedio de vida de una empresa es de 80 a 150 años. Ya son muy pocas las organizaciones que duran más de 200, 300 años. Y prácticamente la única organización que ha durado 2000 años es la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que una familia, que una organización o que incluso la Iglesia haga que esté de pie por mucho tiempo? Indudablemente muchos van a decir, bueno, en el caso de la Iglesia Católica, pues Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿quién es que la asiste? Sí, pero Dios no va a tomar decisiones por nosotros. ¿Qué es? ¿Cuál es el secreto, por ejemplo, de una familia para que pueda permanecer de pie durante mucho tiempo? Que pueda permanecer aún en medio de la tormenta, de las dificultades. ¿Qué es lo que puede hacer que la haga fuerte aún cuando hay tanta adversidad? ¿Qué es lo que hace que una familia permanezca fuerte? El secreto creo que es muy sencillo y es la unidad. Así es, la unidad. La unidad de la familia hace que puedan permanecer mucho tiempo y de pie aún en medio de los problemas de la vida. Cuando las organizaciones tienen muy claro cuál es la meta, a pesar de que todo el mundo sea tan diferente, logran permanecer. Y ese es el secreto de la Iglesia, que está unida, muy unida, que Cristo es el que nos atrae y hace que estemos unidos en Él. Escuchemos el Evangelio del día de hoy, que es un Evangelio que bien nos debe de hacer reflexionar. ¿En qué tanto estamos viviendo el día de hoy la unidad? Sí, no tanto en la iglesia, sino también piensa en tu propia vida. Porque cuando tú no estás unido integralmente, cuando tus deseos te piden una cosa, pero tu inteligencia te dice otra, y tus sentimientos apuntan para allá, pero tu historia y tu tendencia va para allá, pues no hay unidad en ti. En cambio, cuando logras reconciliar todo tu interior, ahí sí, que se cuiden los demás, porque nada te va a detener. Escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron,
Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba, casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quitarán las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así, la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Es un texto del cual pudiéramos durar mucho tiempo hablando, porque aquí, en estas parábolas que están tan unidas y que van en esa misma sintonía con la apertura de un exorcismo y al final sobre cómo permanecer de pie ante el combate del enemigo, en estas parábolas estamos viendo el tema del combate espiritual, de la guerra espiritual, de desenmascarar la estrategia que tiene nuestro enemigo. Y te voy a decir algo. Pudiéramos pasar mucho tiempo hablando, pero el punto número 1 es que debemos de estar unidos. Porque para estar unidos necesitamos tener humildad, necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Y ojo, una cosa es estar unidos y otra cosa es estar uniformados. Uniformados es de que todos vistan igual, que todos piensen igual, y eso no es posible, eso nunca lo ha pedido Dios. Al contrario, nos hizo tan diferentes, pero tenemos que estar unidos. Y para vencer al enemigo, tenemos que estar unidos. Imagínate un ejército que fuera a pelear contra un ejército enemigo y que a la hora de ir al combate no quieren hacerle caso a su general y cada uno quiere hacer sus propias estrategias, pues rápido van a ser vencidos. En cambio, aquel ejército que se mueve de una manera unida, entonces sí, va a ser difícil pelear contra ese ejército porque todos están unidos. Incluso escucha esto. En griego, la palabra diablo, o en latín incluso, la palabra diablo, ¿verdad? Se expresa como diabolo, el que divide. Eso es, diablo, el que divide. Y esa es la estrategia de Satanás. Divide y vencerás. Divide y vencerás. El enemigo lo que quiere es sacarnos. Por ahí los tigres, los leones, cuando quieren atacar a una manada, usualmente no la atacan a la manada completa, lo que tratan es de aislar a un pequeño búfalo, a un pequeño, a la presa completa, y ya después que se haya aislado, entonces sí atacan a ese animal. Pero no se abalanzan sobre todos, sino que primero tratan de separar a uno. Esa es la estrategia del enemigo, separarnos, confundirnos. Yo podré estar en desacuerdo con lo que dice mi hermano, pero esa es una cosa. Otra cosa es pelear contra mi hermano, estar luchando contra él, denigrarlo, humillarlo, hablando mal de él. Esa es la estrategia del enemigo. Divide y vencerás. Ahora, pensemos el otro aspecto. Jesús les dijo a sus discípulos de una manera muy clara:
¿verdad? Así como el Padre y yo somos uno en la oración que Jesús hace, que ellos también sean uno en mí, como tú y yo, Padre, para que el mundo crea. La Iglesia Católica ha podido permanecer de pie durante mucho tiempo porque la mayoría y en el corazón todos estamos cerca del Papa, quien es una figura de unidad aquí en la tierra. Podemos estar en desacuerdo con algunas de las cosas que pudiera decir, pero jamás vamos a estar señalando, criticándolo. No, al contrario. Sabemos que cada vez que Él habla desde la cátedra de San Pedro, es Dios quien habla. Y hasta el momento no ha habido un papa que desde la cátedra de San Pedro haya hecho o cometido errores teológicos, lo cual nos dice que Dios asiste a la iglesia cuando estamos en unidad. La pregunta que nos pudiéramos hacer de este evangelio cuando aquel hombre fuerte, porque ¿cuántos de nosotros no nos creemos muy fuertes hasta que vemos a alguien más fuerte que nosotros y ya nos hacemos como que los débiles? A veces nosotros así estamos, nos creemos muy sabios, muy inteligentes y podemos pelear y debatir y aquí no lo hacemos de todo hasta que llega alguien más. Aquí pudiéramos nosotros decir, ¿qué tan fuerte eres tú? ¿Qué tan fuerte soy yo? Lo más sensato es no creerme que soy fuerte. Mi fortaleza viene de Dios. Él es mi fortaleza. Y entonces, ¿cómo puedo estar yo fuerte? Unido, unidos. No separados, no aislados. Aquí en la vida cristiana no hay llaneros solitarios ni superhéroes. Hay comunidades cristianas. Y desde el principio Jesús, cuando envía a sus discípulos, no los envía aislados. Los envía de dos en dos. Incluso San Pablo, quien lo vemos como un gigante de la evangelización, jamás se movió él solo. Siempre se movía respaldado por una comunidad que lo enviaba o con un hermano. Y así es como nosotros debemos de movernos. ¿Qué tan fuerte eres? ¿Qué tan unido estás a tu comunidad? Ahora, otra pregunta es, recuerda, otra afirmación es de que de quien te tienes que llenar en tu corazón es de Dios, no de los hermanos. Porque alguien pudiera decirme, pero ¿cómo voy a estar unido a ese grupo? ¿O cómo voy a estar unido a esa parroquia si el sacerdote es tal por cual? No, olvídate. Una cosa es estar unido y otra cosa es que te llenes el corazón de tu hermano. No, hay que estar unidos. En la parroquia hay que estar unidos. Pero tu corazón, que tu corazón solamente lo llene Dios. Y es a Él a quien tenemos que mirar. Wow, este texto creo que es muy importante que lo podamos leer una y otra vez. Porque pudiéramos sacar muchas armas espirituales, pudiéramos sacar muchos aspectos para crecer en la vida espiritual, vencer las tentaciones de este texto. Pero todo va a radicar en la piedra angular, pudiéramos decir, la unidad. Si no estamos en unidad con la iglesia, entonces vamos a estar perdidos. Si entre nosotros nos estamos peleando, no vamos a sobrevivir, no vamos a estar de pie. Y hay que tener cuidado. San Pablo nos lo advierte en alguna de sus cartas. Hay que tener cuidado con aquellos que en nombre de la fe están metiendo cizaña, están tratando de dividir. Nosotros llenémonos de Dios. Y en la medida en que más nos llenemos de Dios, más vamos a descubrir que es Él el que nos invita a estar en unidad. ¿Necesitamos llenarnos de Dios? Sí, por supuesto. Y también necesitamos de los hermanos como compañeros de camino. Solos no se puede. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la unidad, el Dios que busca que todos nosotros seamos hermanos en Él, en su Hijo, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí, que yo nunca he hecho el experimento, pero dicen que si tú agarras un frasco y pones adentro, por decir algo, 10 hormigas rojas y 10 hormigas negras, las hormigas van a convivir, normal. Pero si tú cierras el frasco y lo agitas, las hormigas se van a estar peleando entre ellas.
Al principio las negras van a estar peleando contra las rojas. Y si lo vuelves a agitar, va a llegar un momento en donde todas van a pelear contra todas. Aquí no se trata de pelear contra tu hermano, sino de preguntarnos quién es el que está agitando el frasco. ¿Quién es el que está metiendo esta cizaña? Y no te quedes con una mirada muy corta de decir, es que mi hermano fue quien me pegó. Te pegó porque alguien más está sacudiendo el frasco. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, dice San Pablo, sino contra seres espirituales. Y hay que desenmascararlos, porque a veces peleando y luchando contra el hermano, no hacemos otra cosa que servir al enemigo. ¿Puede acaso un reino estar dividido contra sí mismo y subsistir? No. Si hasta eso el diablo nos puede enseñar a trabajar en unidad. Hoy nosotros trabajemos en unidad a ejemplo de Jesús, de aquel que nos ha enseñado a amar hasta morir. Que tengas un excelente día.